Ahora, Les presento al doctor Mario Juan Ramírez. Él es el que nos va a dar la charla el día de hoy sobre federalismo vinculado directamente a los temas fiscales. Trabajo de investigación que ha estado trabajando desde hace un tiempo, lo cual implica que es experto en el tema. Y voy a leer un poquito su semblanza, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Salle Bajío. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Ex-Lege y docente de asignatura de la licenciatura en Gobernanza y Políticas Públicas en la Universidad La Salle Bajío. Docente de asignatura del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato y está realizando una estancia postdoctoral en el programa Estancias Postdoctorales por México de CONACYT. Es secretario de Asuntos Generales en el Centro de Investigación, Estudios Sociales y Sustentables. Y te damos la bienvenida, querido amigo, a esta casa, a tu casa Ibero, para que nos des la charla el día de hoy. Cedo el micrófono, la palabra. muchas gracias, amigo. Pues muchas gracias, la universidad por darme, pues, este pequeño espacio. Ahorita estoy transmitiendo aquí desde la Universidad La Salle Bajío y desde la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia. Bueno, para mí es un gusto poder, acompañarlos para transmitirles, pues, esta información sobre pues este tema al que ya le he dedicado, pues, híjole, más o menos, digo así, muy por encimita. Lo empecé a trabajar en la maestría hace 12 años y ya un poquito más concienzudo, más especializado en el doctorado hace 7 años. Ya pues es un tema que no hemos soltado, que seguimos trabajando, ahí lo sigo trabajando y pues sacando todo el material, todos los proyectos, todos los artículos y escritos que se puedan al respecto. Como tal, esta plática en la que me voy a clavar un poquito en los siguientes minutos, pues es como una reflexión alrededor de todo el tema del federalismo fiscal, ¿vale? Particularmente muy enfocado a lo de las entidades federativas. ¿Sí? Aquí le puse que se llama Federalismo Fiscal en las entidades federativas, reflexiones sobre la deuda pública y el contexto político. Eh, un tema que ha surgido muchísimo aquí en México pues, es el de la deuda pública de las entidades federativas. De repente en 2011, o sea, antes de 2011 las únicas entidades endeudadas eran Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León, poquito Jalisco. Pero pues eran las únicas que tienen una deuda verdaderamente grande. De pronto viene el endeudamiento de Coahuila en 2011, que fue histórico porque era 5 veces, 6 veces más de lo que se suponía que era, de una cifra que de por sí ya era histórica. Y entonces las entidades federativas empiezan a decir, oye, pues si estos se pudieron endeudar para sacar dinero, pues ¿por qué nosotros no? Los gobiernos estatales aquí en México tienen el problema de que tienen muchas cosas en que gastarse, muchas obligaciones de gasto, pero tienen muy pocas capacidades para obtener dinero. Prácticamente todo el dinero que entra ya viene etiquetado, ya tiene un destino. ¿En qué se lo pueden gastar? Fuera de eso no pueden. Y pues todo el dinero también ya les llega. Entonces, pues, recibir recursos es un poquito más chamba de su relación política con gobierno de la República, que a ver si hay mejor luz. Es más chamba política con gobierno de la República. Entonces, pues ahora viene esta nueva etapa en la que ahora los gobernadores tienen que buscar cómo endeudarse para sacar dinero, para ya no depender de llevarse bien con el presidente. ¿Vale? Vamos a platicar un poquito de cómo funciona este fenómeno, desde qué aspecto teórico inicia, entonces pues vamos a empezar. ¿Vale? Estos son los 3 puntos importantes que se abordan en esta plática, que es qué es el federalismo fiscal y para qué sirve. ¿Vale? La deuda pública a nivel estatal en la actualidad y la influencia del contexto político en la deuda pública. Eh, Justamente hay algunos detalles que vamos a empezar a actualizar porque pues ya vemos que México ahorita está en un proceso de transición política. Pasamos de que Morena fuera un partido muy pequeño a que se convirtiera en un partido muy grande de la noche a la mañana,
que tiene la mayoría de las gobernaturas, tiene la mayoría de los municipios, tiene el gobierno federal, y pasamos a que tuviera una presencia casi hegemónica en 2024. O sea, todos los colegas con los que platicaba, no imaginábamos, sino proyectábamos esta presencia tan grande que iba a tener Morena después de las elecciones. Sabíamos que iba a estar fuerte, pero no al nivel. Entonces, pues bueno, son cuestiones que ya tendremos que tener en cuenta a partir de esto. Primero tenemos que pasar pues, con lo que el federalismo fiscal, lo cual parte de dos términos, ¿sí? Que es el federalismo y el fiscalismo. Este, a ver, no sé si me escuchan como, mejor dicho, si yo los escucho para poder hacer algunas preguntas. Ustedes que están estudiando ciencia política y administración pública, eh, pues a ver, vamos a platicar un poquito qué les han platicado y yo espero que el doctor Richard ya se los haya platicado, qué es el federalismo. Ah, ¿lo han escuchado el término? ¿Qué les dice el federalismo? ¿Qué se acuerdan cuando escuchan federalismo? Vamos a estar en presencial. ¿Qué quiere comentar? Pues la vez pasada vimos esta idea del federalismo como este sistema político que busca como la unión de entidades, ¿no? O sea, como esta unión de provincias, cada una con su propia autonomía, para atender pues las necesidades o los requerimientos que se dan en los municipios, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, sí, de ahí empieza. El federalismo, vamos a empezar, vamos a verlo. Es un sistema de gobierno, tal cual lo dijeron, en el que un grupo de territorios se juntan adentro de un mismo gobierno a través de un pacto, ¿sale? Y a través de ese pacto van a decir, todos estos territorios van a conformar una nación que va a buscar estos fines, va a tener esta ideología, va a enfocarse en este rumbo, pero todos esos territorios van a retener un gobierno autónomo. ¿Sale? Y entonces aquí están tres características muy importantes del federalismo. Las entidades, los territorios, mantienen autonomía. O sea, cada gobierno, cada entidad, cada territorio decide lo que es mejor y toma las decisiones de cómo manejar su propio gobierno. La segunda es que hay un gobierno federal, o sea, obviamente de la federación, que es el que va a servir como mediador, es el que va a atender todos los problemas que se consideren de naturaleza nacional, como por ejemplo la administración de recursos que sirvan a la economía, como es el caso de México, como el petróleo o el litio, para evitar que, por ejemplo, si se encuentra un yacimiento de petróleo en un territorio, que solo apoya a la economía de ese territorio, sino que sirva a la economía de todos juntos, ¿sale? Y la última es que generalmente el federalismo le apuesta a tener un sistema descentralizado, o sea, como tal, como dice aquí precisamente, que la autonomía sea a nivel local, que haya facultades que se van del centro, o sea, del gobierno federal, a los gobiernos municipales y estatales. Para que y uno de los objetivos del federalismo es que todos estos gobiernos autónomos decidan mejor qué es lo mejor para su gente, qué es lo mejor para manejar sus territorios. ¿Sale? Ahora, el federalismo surge de tener una visión más enfocada en lo local que en lo general. ¿Sale? Una de las nociones que, que más le importan al federalismo es en qué condiciones está cada territorio. ¿Sí? Un ejemplo que siempre pongo a mis alumnos de aquí de la universidad, cuando hablamos de federalismo y descentralización, hablamos de la autonomía local, yo les digo, Guanajuato es una entidad federativa que es un poquito más industrial, ¿sale? Un poquito más industrial, un poquito artesanal, tantito turístico. Les digo, pero por ejemplo, si lo comparamos con Nuevo León es una entidad completamente industrializada. Su fuente de ingreso principal es la industria. Dijimos, y si lo comparamos con Quintana Roo, su fuente, su principal fuente de ingreso es el turismo. Y entonces decimos, ¿puede un presidente de la República tener conciencia de qué le conviene más a una entidad federativa basada en el turismo y a otra basada en la industria? Y dicen, pues a lo mejor se requiere una visión muy amplia. Y dice, pues es más fácil establecer políticas a nivel federal
que todos se aguanten. El federalismo nos ayuda a subsanar esto, a decir, si en una entidad le apuestan más al turismo, pues que el que gobierne sea alguien de ahí mismo para que conozca y esté en contacto directo con los problemas de la entidad, con los asuntos de la entidad. Y entonces aquí está, dice, el gobierno federal mantiene una visión generalizada que busca atender temas de naturaleza amplia, ¿sale? O sea, el manejo de recursos valiosos, asuntos de política exterior y la mediación entre entidades. El federalismo reconoce que aunque le apuesta a la autonomía de los gobiernos de los territorios que lo conforman el pacto federal, este, va a haber temas que los excedan a ellos, ¿sí? Como les decía, el tema, por ejemplo, del petróleo. Si el petróleo está concentrado en una entidad federativa, el federalismo es, a ver, ¿sabes qué? El petróleo es de todas las entidades y va a servir a la economía de la federación. Y así no solamente le da beneficios a la entidad en donde estaba el yacimiento de petróleos, ¿vale? Lo mismo con la política exterior. Tiene que haber alguien que dé la voz, que sea la voz al nombre de la federación con los otros países. Y pues la mediación entre entidades, ¿por qué? Porque pues también estamos ahí hablando de que va a haber temas a veces que abarcan a más de una entidad federativa y pues necesitan que haya un jugador, que haya un actor político que sea el que diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Porque pues, obviamente las entidades, al tener un gobierno autónomo, siempre van a ver lo que sea mejor para ellas y vamos a acabar en el gran problema de a quién le hacemos caso. Para eso está el gobierno federal. ¿Vale? Por el contrario, los gobiernos locales, como ya les había dicho, se encargan de asuntos de naturaleza respectiva a sus condiciones individuales, como los recursos locales, la economía local, el bienestar de los ciudadanos. ¿Vale? No es el mismo tipo de atención médica que debe de tener un gobierno, un estado donde la economía está muy basada en la minería como Guanajuato, que uno que está en la costa y tiene más turismo como Quintana Roo. ¿Sale? Cuando hablamos del bienestar de los ciudadanos, entonces, parte de esta noción, ¿sí? De ahí parte del federalismo. Quien vive en un lugar lo entiende mejor y puede resolver mejor los problemas, ¿vale? Además de que es un trabajo de gobierno de política más rápido, porque no tiene que transmitirle sus necesidades al gobierno federal para esperar que el gobierno federal se las mande de regreso atendidas de acuerdo a lo como lo considera prioritario. Entonces simplemente ves el problema, lo atiendes tú que vives ahí y que lo conoces mejor. Cuando hablamos ya entonces del fiscalismo, como dice aquí, se refiere al manejo de dinero o recursos con valor monetario, ¿sale? Dentro de la política y la administración pública. Todo lo que sea tema de dinero o recursos, estamos hablando de fiscalismo, ¿sale? Fuentes de ingreso público, diseño del presupuesto, objetivo del gasto público, todo lo que sea dinero es fiscalismo. Entonces, si nosotros estamos hablando de federalismo fiscal, pues realmente estamos hablando de cómo se manejan los recursos monetarios a nivel autonomía local, ¿vale? ¿Cómo los maneja cada entidad federativa? ¿Qué tan importante es que estas entidades federativas lo puedan estar manejando? Aquí está, federalismo fiscal. Manejo de recursos monetarios de naturaleza pública con base en un ordenamiento federal. ¿Sale? Hay autonomía local en términos de gasto y recaudación. Ahora, aquí en México, déjame ver si viene aquí. Ahí está. En México la cosa no siempre estuvo así de fácil, ¿eh? No siempre fue así como de, ok, es un pacto federal y decir es un pacto federal, vamos a hacerlo funcionar como tal. No, 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 el pacto federal aquí en México siempre, pues no siempre fue fácil, no siempre fue ordenado, ¿sale? Y el hecho de que haya un pacto federal no significa que el gasto y la recaudación estén descentralizadas, ¿sale? Vamos a ver un poquito de historia de cómo se ha dado aquí en México. Dice aquí, México se funda como una república federal en el siglo XIX, ¿sale? Pero desde ahí hasta 1917, o sea, estamos hablando casi 100 años, el federalismo entraba y salía de la Constitución. En la de 1824 decía que éramos una república federal. No me acuerdo en cuál fue después. Decía, no, no, república, pero no federal. En la del 57, creo que en 1857 lo recuperan. Ya así era, sí somos, no somos federación. Daba igual. Era un país que funcionaba de forma presidencialista. Entonces, ya hasta la de 1917, que es la constitución que tenemos vigente,
Ya es hasta esa en la que ahora sí nos ponen que México es un país federal y que le apuesta a la descentralización, ¿vale? Pero también tuvimos que aquí en México hubo una hegemonía partidista que era la del PRI. Desde 1917 hasta 1970, la, ahí puse república, más bien la República Federal. El pacto federal pues estaba en papel, ¿sale? Pero no funcionaba de verdad, ¿sale? ¿Por qué? Porque había un solo gobierno, un solo partido que mandaba todo y todo se mandaba desde la presidencia. Los gobernadores aprovechaban su autonomía porque de esa forma podían obedecer los mandatos que llegaran desde el presidente de la República para obedecer sin obstáculos. Les llegaba y decían, ok, no tengo obstáculos, puedo hacerle caso al presidente. Y pues todos los políticos, poderes legislativos, ejecutivos, locales, todo, únicamente existían para quedar bien con el presidente. Y esa era toda su chamba. Eso era todo, no había más. Entonces, aquí es una parte importante que planteamos en un trabajo, en un marco histórico que nos tocó realizar. Dice, el federalismo, ¿sí? Y la descentralización en México se empezaron a implementar en 1970 hasta la actualidad y fue por necesidad, no fue por gusto. Una de las cosas que siempre digo cuando hablamos de las instituciones aquí en México, siempre se lo digo a mis alumnos, es que el cambio institucional no es el capricho de alguien. Si se hace por capricho, te estás encaminando al desorden. Dice, el cambio institucional debe de hacerse respondiendo al contexto, pero manteniendo una agenda de hacia dónde quieres que vaya, ¿vale? Tantito y tantito. Entonces, en México tiene que haber toda esta apuesta hacia el federalismo, hacia la descentralización, por necesidad. Vamos a ver por qué fue esta necesidad. Ah, bueno, no lo pongo aquí, entonces se los digo. La necesidad fue que la oposición empezó a crecer. La ciudadanía estudiaba más y tenía más conocimiento para exigirle al gobierno federal. Empieza a haber nuevos problemas con los nuevos modelos económicos en los que un gobierno completamente centralizado ya no podía con todo. Entonces, de 1970 para acá empiezan todas las reformas electorales, todas las reformas del modelo económico, le apuestan al neoliberalismo, empieza a haber cada vez más partidos. Entonces, apostarle al federalismo, les digo, no fue un gusto, fue una necesidad. La oposición ya tenía que tener voz porque cada vez era demasiado grande. Y el PRI, que era el partido hegemónico, dijeron, si no les damos voz y voto, al rato ellos ya no van a ser un partido, van a ser un movimiento armado. Y dijeron, y ya vimos que aquí en México los movimientos armados sí derrocan y sí se ponen en el poder porque así lo hicimos nosotros. Entonces, hay que ser muy conscientes de que tener un pacto federal no necesariamente significa que estemos teniendo un gobierno descentralizado. ¿Sale? Ahí hay una cuestión bien importante. ¿Sí? No es lo mismo el federalismo que la descentralización. El federalismo es un pacto, es más ideológico, es más abstracto, porque como dice aquí, el federalismo es la unión entre territorios autónomos a través de un pacto. Eso es el federalismo. ¿Sí? Si ustedes quieren ver si un país es federal o no, revisen la Constitución. En México ahí es donde dice, México funciona, el gobierno funciona como México es un país que funciona como una república federal descentralizada, ¿sale? Ahí en la Constitución es donde va a decir, pero la Constitución puede decir una cosa y la práctica puede decir otra, ¿vale? Ahora, aquí hay muchos funcionamientos formales e informales que tendríamos que analizar antes de poder decir, hay o no federalismo, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros podemos revisar, puede haber federalismo ahí en el papel, pero puede haber centralización o descentralización. La descentralización dice, es cesión de facultades del gobierno central hacia los gobiernos locales. Solamente podemos hablar de descentralización cuando hay más autonomía a nivel local. Y entonces aquí está lo que les digo, puede haber países muy federales, muy centralizados. México durante el siglo XX, durante el presidencialismo de aquí, el mexicano, era un país federalista, pero muy centralizado. Las normas y las reglas decían que es descentralizado y todo, pero en la práctica todo era total centralización. Y también dice aquí, puede haber países ajenos al federalismo con mucha descentralización. Entonces tenemos que tener los ojos en los dos lados a la vez, ¿vale?
hasta dónde es federal, hasta dónde es descentralizado. Entonces, el fiscalismo, aunque no lo crean, en México pasamos de un fiscalismo descentralizado a medianamente centralizado, ¿sí? Entonces, aquí es otra cuestión importante. Cuando nosotros hablamos de cómo funcionan estas cosas en el gobierno mexicano, tenemos que ser conscientes de que no hay una forma de decir si es centralizado o no es centralizado. No hay una forma de decirlo de forma, ¿qué se llama? Muy universal. Tenemos que acercarnos a los detalles para ver, bueno, pues, cómo funciona, cómo está dándose. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en México pasamos, en el siglo XX, tuvimos 70 años de descentralización fiscal. Y dices, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Pues no que había una hegemonía, Mario, no que era el presidencialismo mexicano y la hegemonía del PRI. Y estaba la cuestión. Los estados recaudaban y gastaban dinero a sus anchas. Y gobierno federal no podía tocar ese dinero. Entonces, lo que pasaba también era que había entidades ricas y entidades pobres, ¿vale? Y gobierno federal no podía tocar mucho de ese dinero. Entonces, también pasaba que el gobierno federal ponía unos impuestos y luego esos impuestos te los cobraba el gobierno federal y también te los cobraba el gobierno estatal, porque no había una coordinación. Y por eso surge esta ley en los 70s, Ley Nacional de Coordinación Fiscal, si no me equivoco, en 1977, su primera iteración. Dice, las entidades ceden al gobierno federal facultades para recaudar impuestos y el gobierno federal se encarga de repartir los fondos de forma equitativa. ¿Sí? Gobierno federal dijo, ok, tú puedes seguir gastando el dinero, pero no es justo que unas sean muy ricas, unas entidades, y otras estén bien pobres. Entonces dice, vamos a hacer lo siguiente, yo me encargo de recaudar todo el dinero y se lo reparto de acuerdo a sus necesidades. Surge así el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿sale? Y en ese momento, en su primera iteración, dice que se centralizó la recaudación y se centralizó el gasto. El gobierno federal les decía en qué se lo tenían que gastar y cómo se lo tenían que gastar, pero les daba chance de hacer ellos los movimientos. Ya es en los 90 cuando se reforma la ley de coordinación fiscal y surge la descentralización del gasto en salud y educación. O sea, también el gobierno federal les dice, ok, yo les mando el dinero, pero en salud y educación ustedes van a decidir cómo se gasta el dinero. Y entonces el resultado es algo que tenemos todavía hoy, que dice, gobiernos estatales que pueden gastar mucho, pero recaudan muy poco, ¿sale? Y ese es el tema con las entidades federativas ahorita. Tienen muy poco poder para recaudar dinero, pero tienen una carpeta muy amplia para, para gastar, ¿sí? Tienen carta abierta para gastar. Entonces, este, pues así es como estamos funcionando en la actualidad. A ver, yo les hago una pregunta, a ver si se la saben, a ver si Richard sí se los ha enseñado. El doctor Richard se los ha enseñado. ¿Cuál es la única fuente de ingresos que tienen directamente las entidades federativas? ¿Cuál es el único lugar de donde ellos sí recaudan dinero? A ver si se lo saben. No, esa parte no se las comenté, me esperaré a la sesión de hoy para tocar el tema. Tache, no, no es cierto, no, está bien. No, bueno, esto apréndanse los jóvenes, ¿sí? La única fuente de ingresos de recaudación directa que tienen las entidades federativas es las secretarías estatales ¿de qué? Secretaría Estatal de Ah, movilidad y transporte, ¿sale? Todo lo que es tránsito, eso sí lo recauda directamente el gobierno del estado. Transporte. O sea, el, RT el dinero de mi RTP, pues. ¿Mande? O sea, el metro, el RTP. Sí, así es, exactamente. Exactamente lo que son también infracciones, emplacamiento. Por eso las placas de los coches son de cada estado, que corresponden al sistema de tránsito estatal, ¿sí? Y cada vez que te cobran por el cambio de placa, cada vez que te cobran por una multa, por cosas así, el dinero es para gobierno del estado. Entonces, sí, exactamente. Por ejemplo, lo que recauda lo que entra el metro en Ciudad de México, pues, es para el gobierno del estado. Y es lo único que le dejaron a los gobiernos estatales. Todo lo demás lo recauda gobierno federal. Todo completito. Entonces aquí es donde llegamos al tema de la deuda.
Dice, ¿qué es la deuda pública? Contrato con una entidad bancaria a través de la cual un órgano de gobierno obtiene recursos que deberá pagar con intereses. ¿Sale? Eso es una deuda. ¿Sale? Préstame dinero y te lo pago con un extra. ¿Sale? ¿Por qué se vuelve importante con los gobiernos estatales? Como dice aquí, los gobiernos estatales principalmente reciben, los gobiernos no locales en general en México, reciben su dinero a través de dos ramos del presupuesto federal, que es el ramo 28 y el 33. ¿Vale? ¿Qué es dinero? Que es para ellos. Que esa parte del presupuesto siempre se le va a transferir a entidades y municipios. Pero hay un problema, como dice aquí, viene etiquetado. O sea, ahí va el dinero, pero ya viene con algo que, con una etiquetita que dice, en esto te lo tienes que gastar y no te lo puedes gastar en otra cosa. ¿Sale? Entonces los gobiernos estatales son más administradores del gasto que, que verdaderamente decidir para dónde va. ¿Sale? Entonces, a través de la deuda, los gobernadores dicen, oye, ¿sabes qué? Puedo jalar dinero que yo voy a decidir en qué se va a gastar, ¿sale? La deuda pública está muy limitada en el sentido de que solo se puede gastar en obras públicas, ¿sale? Pero en qué obras públicas, eso ya es problema de cada gobernador, ¿sí? Por consiguiente dicen, oye, ¿sabes qué? Si este dinero lo puedo sacar y yo decido en qué me lo gasto, pues entonces ya le hice. Entonces ahí los gobernadores, a partir de la deuda de Coahuila en el 2011, ellos empiezan a decir, oye, pues, ¿sabes qué? Pues en este caso, pues vamos a endeudarnos. Esa lana nosotros decimos en qué nos la gastamos. Y además viene con un premio, jóvenes, que es, yo la pido, pero yo no la pago. O sea, a lo mejor le empiezo a pagar, pero ya es problema del que venga después de mi sucesor. Y mejor si es de otro partido. Entonces se convierte en un tema bien interesante lo de la deuda, es como una fuente de dinero para ellos. Y como les decía, empezó con Coahuila en 2011, ¿sale? En 2011 Coahuila reportó una deuda pública de 7,000 millones de pesos, que era Un, histórica. un segundito, ¿Mande? amigo, una duda acá. ¿Esa Ah, échale, deuda échale. es ¿Qué con pasó? ¿Qué pasó? privados o con otros ¿Qué pasó? ¿La deuda es con privados o con otros estados? O sea, con otros países, pues. Ah, no, no. Qué buena pregunta. Es una excelente pregunta. Los gobernadores solamente se pueden endeudar con entidades nacionales de crédito. ¿Sale? No las pueden contratar con otros países ni con otros gobiernos, no. Solamente se pueden endeudar con entidades bancarias nacionales, que normalmente a las que más recurren son Banobras y la banca comercial. Esas son las que les prestan a casi todos los gobiernos estatales. Es muy buena pregunta, ¿eh? O sea, los gobernadores pueden endeudarse, pero no pueden irse a otro país. Tiene que ser con una entidad nacional exclusivamente. ¿Por qué? Pues con miras a que todos los intereses que genere esa deuda pues sean de entidades de aquí de México, no extranjeras. ¿Vale? Es que es muy buena pregunta, ¿eh? Muy complementaria, no sé si la puse y si la venía más adelante la respuesta. Pero bueno, entonces les decía, en 2011, Coahuila se endeuda por 7,000 millones de pesos. Nunca habían estado tan endeudados. Después resulta que no eran 7,000, eran 32,000 millones de pesos. Imagínense, si 7,000 ya era una cifra histórica, 32, ya ni para qué vemos, ¿verdad? El problema de aquí fue, como dice aquí, es que fue obtenida a través de medios fraudulentos. Falsificaron la autorización del Congreso de la Unión, de ahí de Coahuila. Pero ese no nos vamos a clavar en eso, ¿sale? El punto fue que otros gobiernos estatales empezaron a ver la posibilidad de contratar deuda para fortalecer sus finanzas. Entonces dijeron, oye, si Coahuila se pudo endeudar, ¿por qué nosotros no? Y entonces ahí se descubrió que la deuda pública estatal era una herramienta de ingreso para los gobernadores. Podían echar mano de su autonomía para decir, quiero lana, la voy a usar, órale, a endeudarnos. Y entonces a partir de 2012 empieza, como dice aquí, un nuevo orden fiscal, ¿sale? De 2012 a 2016 hubo un boom de la deuda pública de los estados, ¿sale? Todas las entidades empezaron a endeudarse más. Todas empezaron a controlar deuda a contratar deuda pública. Todas empezaron a sacar créditos. Si nosotros viéramos las cifras de 2012 a 2016, casi se duplicó la cifra de la deuda de las entidades federativas, ¿sale?
La única que no es Tlaxcala, porque sospechamos que Tlaxcala no existe. No, no es cierto, no, sí existe, pero es una entidad federativa que siempre ha mantenido 0 pesos de deuda pública. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero creo que contrataron así como unos, unos 4 o 5 millones de pesos y al año siguiente la pagaron. O sea, es una entidad que nunca debe. Ahorita una que también ya está en ceros o en cifras marginales, así muy bajitas, es Querétaro. Entonces, como les decía, surge el nuevo orden fiscal. Del 2012 al 2016, todas las entidades empiezan a endeudar. Pero de 2016 para acá, todas empezaron a moderar. Ah, caray, pues no que sí se podía, no que íbamos a endeudarnos. Ahí lo que pasó fue que se aprobó la ley de disciplina financiera de entidades y municipios, que fue la que les empezó a poner sanciones desde el orden federal sobre qué tanto se podían o no endeudar. Y ahí los gobernadores dijeron, no, pues ya me están vigilando, ya me andan checando, no, pues ya mejor me porto bien. ¿Por qué? Porque se vio que los gobernadores iban derechitos a endeudarse, porque les digo, les valía porque decían, al final del día si yo no lo pago el que viene, lo paga el que viene después. Y entonces dijeron, no, 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 espérate, te vamos a poner un alto, ¿sale? Ahora, vamos a ver, ya hablamos mucho de esta parte fiscal, de esta parte muy económica, pero ¿por qué importa la deuda a nivel político? ¿Sale? O sea, ¿de dónde viene? Aquí está, dice, la contratación de deuda es el producto de interacción entre el gobernador y su Congreso, ¿sale? El gobernador tiene que hacer la ley del presupuesto de egresos cada año, pero el que la debe de aprobar es el Congreso local, ¿sale? La va a recibir, la va a discutir, la va a aprobar o se la va a devolver con modificaciones. Entonces, como dice aquí, tanto en la propuesta de la deuda como en la aprobación y modificación se refleja la agenda del gobernador y el Congreso, ¿sale? El gobernador es el que va a decir, yo me voy a endeudar porque esta es mi agenda, esto es lo que yo quiero hacer con ese dinero. El Congreso puede no estar de acuerdo y decirle, ¿sabes qué? Pues ni más, va de regreso, no te lo aprobamos, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo. Entonces, en esta estira y afloja, en esta discusión que se da entre gobernador y legislatura, pues ahí es donde se va notando, compañeros, jóvenes, es donde se va notando qué agenda tienen, ¿vale? Porque están decidiendo en qué se va a usar el dinero. Y entonces viene estas dos preguntas que están aquí. ¿Qué interés tiene el gobernador en contratar deuda y qué incentivo tienen los legisladores para aprobarla o rechazarla? ¿Sí? Entonces, son aquí las preguntas que ya nos empiezan a dar ruta. ¿Por qué un gobernador querría endeudarse? ¿Sí? Porque una legislatura se lo aprobaría o se lo rechazaría. Y entonces se da como lo que llamamos este pleito entre poderes, ¿sale? Se ponen en evidencia todos los conflictos políticos, ¿sale? Aquí en México se sabía que no podíamos arriesgarnos a tener a todos los legisladores funcionando de forma individual. Entonces aquí en México todas las legislaturas tienen que operar a través de bancadas, ¿sí? A través de partidos políticos. Entonces, pues obviamente, si una legislatura le rechaza el presupuesto al gobernador, hay que revisar entonces, hay que revisar por qué. Y la respuesta más natural es, pues seguramente, pues porque la mayoría legislativa es de otro partido. Porque si fueran del mismo partido serían compas y se aprobarían la deuda sin ningún problema, ¿sí? Y entonces se pueden dar aquí entonces diferentes configuraciones entre gobernadores y legislaturas, ¿vale? Llegamos a una variable que es, híjole, no saben cómo la sueño. De hecho, cuando hemos discutido de proyectos, el doctor Richard y yo, siempre, siempre, siempre sale el tema en el que yo le digo, necesitamos meter el tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque pues es mi chamba, es lo que hago yo siempre. Entonces, aquí sabemos, gobierno unificado es cuando el gobernador, el partido de su partido, tiene mayoría en el Congreso. Gobierno dividido es cuando la mayoría en el Congreso es un partido diferente al del gobernador. Y entonces esto es como de las determinantes más importantes. Cuando el gobernador tiene gobierno unificado, realmente se supone que va a tener el respaldo de la legislatura y se puede endeudar, le van a aprobar el presupuesto. Cuando tiene gobierno dividido, como no son de su partido, no tienen incentivos.
para apoyarlo y van a decir, no, 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 espérate, tú no eres mi cuate, yo te voy a regresar el presupuesto porque no estoy de acuerdo. Es más, ni lo leí, me caes mal. Así, casi, casi. Entonces, lo que les decía, en teoría un gobernador en gobierno unificado tiene mayor poder para ejercer su agenda porque tiene al Congreso de su lado y viceversa. Dice, por tanto, las entidades con gobierno unificado deberían ser las más endeudadas. ¿Por qué? Porque el gobernador tiene la cooperación del Congreso, ¿sí? Como diciendo, todos jugamos para el mismo equipo, échenme la mano. Pero aquí es donde viene la pregunta, es lo que nos dice la teoría. La alineación política, la alineación partidista determina la lealtad, ¿sí? Pero aquí está esta cuestión, esto dice, si bien los gobernadores con gobierno unificado tienen mayor facilidad para ejercer su agenda, no necesariamente son los más endeudados. Porque aquí es donde nosotros ya tenemos que meternos a toda esta parte cualitativa. Tenemos que hacer una revisión cualitativa de los detalles, ¿sale? No necesariamente un gobernador va a tener en su agenda endeudarse más. No necesariamente va a tener el interés por default en jalar más dinero. ¿Sí? Entonces, que un gobernador tenga gobierno unificado no significa que se va a endeudar más. ¿Qué tal que lo que él quiere es reducir la deuda? Lo que él quiere es bajarla, lo que él quiere es evitar un déficit fiscal. Bueno, déficit, otro término importante, ¿sí? Déficit es cuando gastas más de lo que ganas. Entonces ellos lo que quieren a lo mejor es evitar un déficit, entonces ya tendríamos que empezar a ver qué está pasando en cada entidad federativa, ¿sí? ¿Qué ideas se discutieron en cada legislatura? Entonces aquí está, no necesariamente el respaldo legislativo de que sea de su mismo partido es lo que va a determinar que un gobernador se endeude o no, ¿vale? Puede haber muchas cosas, como les digo, no podemos pensarlo exclusivamente en términos de datos. Y el doctor Richard se acordará que en la maestría donde estudiamos nos decían que tiene que haber todos los datos numéricos y que si no tiene datos numéricos, no tiene cálculos, es puro rollo. Pero desafortunadamente los avances actuales en ciencia política nos dicen, no te puedes quedar con puros números, tienes que ver los detalles, quedarte con puros números es limitar tu visión. Y entonces aquí está esta parte, sí, que dice, ¿qué determina que un gobernador con gobierno unificado se endeude o no? Pues primero, ¿cuál es la prioridad de su agenda? A lo mejor su prioridad es estabilizar el presupuesto, es evitar el déficit, por consiguiente no se va a endeudar, ¿sale? Otra es, ¿qué poder tiene el gobernador dentro de su propio partido? A lo mejor es alguien que no es fuerte y la legislatura dicen, pues sí, somos del mismo partido, pero tú eres de los lacayos, tú eres así de los misifuses, por qué voy a jalar contigo? Si yo estoy jalando con tu jefe, que ese es más perrón, ¿sale? También la fortaleza de las finanzas de la entidad que gobierna, la capacidad para pagar la deuda en el corto o largo plazo. Gobernador, si dice, ¿sabes qué? Es que no podemos pagar todo esto, pues va a decir, ¿para qué saco deuda? ¿Sí? Las necesidades de recursos en su entidad, las, las entidades con las economías más débiles, solamente van a necesitar más recursos, ¿sí? Recursos de acceso directo, por eso a lo mejor van a tener un incentivo para endeudarse. La cultura interna del partido al que pertenece. No todos los partidos se endeudan por igual y no todos los partidos son igual de buenos para negociar con la oposición. El PAN es un partido, hay dos para negociar con la oposición. A veces sí lo hace, a veces no lo hace. El PRD era, porque ya ven que el PRD ya va de salida, malísimo para negociar con la oposición. Ni sabían que era la oposición, ni sabían que se podía negociar. Y el PRI, partido buenísimo para negociar. Esos podían tener gobierno dividido y aún así les autorizaban unas deudotas, ¿sale? Y por último, la cohesión entre los miembros del partido. ¿Qué tanto jalan entre sí? Nosotros hemos visto que Morena, por ejemplo, es un partido con muy poca cohesión interna. No se apoyan entre ellos, apoyaban al patrón, a Andrés Manuel, pero no se apoyaban entre ellos, ¿sí? Era más bien como una carrera por ver quién quedaba mejor y quién llegaba primero. Entonces, pues bueno, ya que vemos cómo funciona la deuda, cómo se maneja en la dimensión política, a ver, espérame tantito, no, no, creo que me pensé que había un apagador, pero no tengo apagador, ya está oscureciendo. Entonces, la deuda es algo malo, porque siempre, si se fijan, ustedes ven Reforma, ven el Universal, ven el País, siempre se reportan la deuda pública como algo malo.
creció la deuda externa. Las entidades están bien endeudadas, ¿vale? La deuda es algo malo en la dimensión política, y aquí viene la respuesta. No necesariamente. No necesariamente la deuda es algo malo, porque dice aquí, la deuda es una herramienta para obtener recursos y fortalecer las finanzas estatales, pero se tiene que monitorear y no exceder la capacidad de pago de cada gobierno, porque si le excede, ahí es lo que ya se llama lo que se llama un déficit fiscal. Entonces la deuda no es algo malo, porque es jalar dinero, pero se tiene que ir con calma de, ok, ¿cuánto jalaste? ¿Cuánto debes? ¿Cómo está funcionando? ¿Sí? Entonces, la deuda es buena, pero tiene que haber reglamentos, ¿sale? Tiene que haber incentivos formales e informales que motiven a los gobernadores a que manejen la deuda lo más saludable posible, ¿sí? Que les sirva para obtener dinero, que la puedan pagar, pero que tampoco se convierta en un problema. Y como dice aquí, los congresos locales también necesitarían contar con las herramientas adecuadas para vigilar a los gobernadores como facultades para aprobar propuestas presupuestales, tener cohesión entre legisladores, aunque sean de otros partidos, y que haya entidades de fiscalización superior, o sea, las auditorías superiores, que son las que están revisando todo y encontrando inconsistencias en el trabajo legislativo. Y entonces, para terminar, ¿sale? La deuda pública ya no se va a ir. Es una herramienta básica de los gobernadores para obtener recursos. Ahora, en un estudio que estamos sacando ahorita, que estamos haciendo, jóvenes, acabamos de descubrir que los gobernadores de Morena no se endeudan mucho. Y esto nos sacó de onda porque decíamos, ah, caray, pues mira, ya sabíamos que la deuda ya se había convertido en una herramienta básica de obtener recursos, pero los de Morena no están recurriendo a ella. ¿Por qué? Ahora esto nos cayó el 20. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sale? Muy pocos estados tienen deudas que exigen observación, porque al contrario de lo que se piensa, la alta mayoría de los gobiernos estatales en México deben dinero que sí pueden pagar. Y ustedes acérquense, de hecho, justo acabo de hacer una revisión del sistema de alertas de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y vimos que muchas entidades que estaban endeudadas en un poquito, con deudas un poquito elevadas, empezaron a dejar de estarlo. Y es como, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? ¿Sale? El sistema de alertas tiene tres colores: rojo, deuda insostenible; amarillo, deuda en observación; y verde, deuda estable. ¿Sale? Y entonces, afortunadamente ninguna estaba en rojo, pero varias estaban en amarillo y varias han dejado de estar en amarillo. La única que creo que sigue estando en amarillo es Coahuila. Entonces, han cambiado las situaciones políticas en México, por consiguiente, las, este, han cambiado pues la manera en la que se está manejando la deuda. Y tenemos que, es obligación de los académicos, estar ahí revisando qué está pasando. ¿Por qué está pasando como está pasando? ¿Sale? Al pensar si la deuda es buena o mala para una entidad, hay que revisar en qué condiciones políticas y económicas se está contratando. Por consiguiente, no podemos nada más decir, la deuda es algo malo. No, hay que acercarnos, ok. Allá hay deuda, ¿qué tanta deuda hay? ¿En qué condiciones se está contratando? ¿Es una deuda saludable o no es saludable? No es lo mismo que Nuevo León deba 80,000 millones de pesos, que para ellos es una deuda muy pagable, o Ciudad de México, que deba más de 100,000 millones de pesos, a que los deba Oaxaca, o que los deba Chiapas, o Guanajuato. Entonces tenemos que acercarnos a ver, bueno, ¿qué tanta deuda hay y quién es el que la debe? ¿Sale? Porque ahí es donde se aplica la autonomía. Lo que debes como entidad, lo tienes que pagar como entidad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo su atención, jóvenes. En caso de haberlas, pues adelante. Pueden hacer las preguntas que gusten. Dudas acá, ya, ¿no? Allá en Zoom, ¿alguna duda, chicos? Regina, Brandon. A ver si se ve mejor. No, todo bien. Ok. A mí sí me surge una cuestión. Tiene que ver con incentivar las finanzas públicas. ¿Qué tipo de mecanismos pueden ser los que se implementen para incentivar las finanzas en lo estatal y en lo municipal?
Espérate, me está fallando el internet. No sé por qué. Sí, se está cortando. Esa pregunta es en materia, prof, de A ver, perdón, me desconecté tantito, pero aquí estoy de regreso, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, preguntaba si, ¿qué tipo de mecanismos se pueden implementar para incentivar las finanzas públicas? También tenemos otra pregunta acá en salón. Sí, si hay algún mecanismo por el Ay, caray, no escucho. cual, que no sé qué micrófono. Si hay algún mecanismo por el cual el Congreso Estatal pueda pedir una reestructuración del gasto público. Es decir, por ejemplo, si mi estado es Guerrero y tengo un problema con, no sé, con los huracanes y me gustaría reconstruir y entonces me gustaría que buena parte del gasto público que se iba a ir, no sé, a la policía, esté mejor dirigido a la reconstrucción. ¿Hay algún mecanismo por el cual el Congreso Estatal pueda hacerlo? No, los congresos estatales desafortunadamente carecen de esa facultad. O sea, para eso están los fondos, bueno, estaban los fondos de emergencia, ya ven que ya nos los desaparecieron, para eso estaban, pero sí no, los congresos no están en esa facultad de poder pedir una reestructuración del gasto público. Este, ahí hay una cuestión, ahí hay un tema en que el presupuesto no se puede estar modificando de una forma tan constante por la sencilla razón de que no puede estar sujeto a tantos cambios, ¿sí? O sea, como es el dinero con el que funciona el gobierno, se tiene que autorizar rápido, se tiene que autorizar rápidamente y tiene un proceso de aprobación muy breve. El gobernador hace la ley del presupuesto, la manda al Congreso, el Congreso la aprueba o se la devuelve con observaciones, esas observaciones se tienen que integrar y se publica en el periódico oficial. Entonces, no, desafortunadamente no hay una facultad. En este caso, cuando pasan situaciones así, ya es obligación del gobernador acercarse al gobierno federal para decir, necesito el apoyo, sea directamente, venga de algún fondo especializado, pero en ese momento ya se vuelve una facultad, se vuelve una obligación del gobernador del Ejecutivo. El legislativo ya no tiene vela en ese entierro. Acá. era más hacia la pregunta que había hecho, prof, de si era en materia de esta recaudación que vimos que solo es a través del transporte. O sea, sí, o Ujú. la posibilidad que si pudiera haber algún mecanismo aparte de, pues, de esta dependencia para recaudar más. Sí, la pregunta que hacen es un tanto similar a la que yo mencionaba, pero tiene una vertiente distinta. Entonces, hablábamos de qué mecanismos se pueden incentivar o se podrían incentivar para que los gobiernos nacionales recauden más. Ah, ok. Bueno, el mecanismo más importante que se les da es el dinero. Sí, sí existe y ha funcionado más o menos. Básicamente, lo que se hace con la Nacional de Coordinación Fiscal es, si tú quieres más dinero, genera más dinero. Las entidades federativas que tengan las economías más fuertes son las que les tocan más recursos, ¿vale? Ha sido el mecanismo como más importante y se ha comprobado que es el más efectivo. Que si dicen, si tú generas más recursos propios, o sea, más ingresos propios, perdón, pues nosotros te vamos a dar más dinero, les aumentan lo que les toca en el ramo 28 y 33. Esa es la primera. Generas más, te toca más. La segunda es la competencia entre entidades federativas. Lo que nos decía el teorema de Arrow, ¿sí? Que dice, cuando estás repartiéndole recursos a todo un sistema federal, para darle más a uno, le tienes que quitar a otro. Entonces, ese sistema de competencia entre gobiernos estatales es lo que ha ayudado mucho ¿sabes qué? Lo que tú no, a ver si se va a escuchar muy feo, lo que tú no aperres, te lo va a ganar otro, te lo va a ganar otro. Entonces, eso ha sido como una de las formas que más se ha podido incentivar la, pues ahora sí que las entidades federativas traten de generar más recursos propios.
Desafortunadamente también ha provocado que haya muchas entidades federativas que digan, no, con lo que me llegue estoy contento. Es poquito, pero me llega sin que haga nada. Entonces, pues falta empezar a ver pues más mecanismos, que los puedan incentivar. Sí, principalmente la mejor de todas es darles más recursos a cambio de que ellos generen más. Ya a lo mejor el detalle sería ver de qué manera se aborda la ley que determina cuánto dinero les llega, para saber, ¿sabes qué? Si te enfocas más en recursos, creas más recursos a partir de impuestos a la iniciativa privada, la creación de empleos, cosas así, o sea, ya irnos indicadores más claros, pues a lo mejor ya podrían decir, oye, ¿sabes qué? Si yo hago crecer la infraestructura, pues me llega más dinero para sostener esa infraestructura. Sería como que es la más sencilla, pero a lo largo del tiempo es la que ha demostrado ser la más útil. Y pues seguimos a la espera de ver si sale alguna otra que, pues que esté también como más interesante, ¿no? Ok. Me gustaría que pudieras profundizar un poquito en en estos mecanismos de deuda. Mencionabas que hay ciertas tendencias con los partidos políticos, ya lo explicabas un poquito hace rato, pero que profundizaras un poquito más con cómo manejan la deuda, cuáles son sus tendencias en cuanto al partido con las deudas. Ah, claro que sí. Por ejemplo, el PRD, digo, el estudio más reciente que sacamos fue hasta 2021, ya el próximo que vamos a sacar va a ser hasta 2024, pero hasta 2021 los datos nos decían esto, el PRI es el partido que más endeuda, el que más deuda contrata, ¿sale? Casi se podría decir que como que hasta los más irresponsables. Se puede contratar deuda, vamos a sacarla. Es un partido que busca generar dinero para meter toda la acción pública que se pueda, todas las políticas públicas que puedan, todas las obras públicas, perdón, ¿sale? El PAN es un partido como que es un poquito más mesurado. También contratan la deuda, pero como que se la piensan un poquito más. Como que dicen, si la deuda nos avienta hacia la cifra en observación o lo insostenible, vamos a pensarla, vamos a aguantarnos tantito. El PRD era un partido que se endeudaba muy poquito, pero por una sencilla razón, como les decía, no era tanto que que no creyeran que la deuda fuera importante. Era más bien el hecho de que siempre tenían al Congreso en contra y no sabían negociar con ellos. Siempre decían, esto es lo que se va a hacer. ¿No les parece? Se friegan porque no me voy a bajar de lo que estoy diciendo. Entonces, el PRD era un partido muy malo para negociar, por consiguiente, muy malo para endeudarse. Ahorita lo poquito que llevamos en el estudio que estamos haciendo con Morena es que también son gobernadores que o son malos para endeudarse o no lo tienen en su agenda, porque muchos tienen gobiernos unificados, o sea, tienen al Congreso de su lado, pero no contratan deuda. Estamos en proceso de encontrar el porqué, ¿sí? De que a lo mejor son gobiernos que no tienen ese incentivo, no tienen esa iniciativa, a lo mejor el presidente no los dejaba, ¿sí? A lo mejor no tenían el conocimiento de que podían sacar dinero de ahí, se atenían nada más a lo que llegara del gobierno federal, pero sí hemos estado viendo que Morena es un partido que se enfoca en contratar poquita deuda o disminuir la que estaba, ¿vale? Entonces esas son como que las tendencias que hemos ido pudiendo encontrar en el comportamiento de cada partido. Hará falta ver ahorita que tenemos ya muy poquitos de oposición y casi todos de Morena, pues ver qué pasa de 2024 en adelante. Sí, exacto. ¿Alguien más pregunta acá en salón? ¿En Zoom? Pues tal vez un poco a pregunta del profesor. Eso no, o sea, aumenta. A ver, como que se dejó de escuchar. No sé si me la pueden repetir o... Nos planteaban si la Ajá. competitividad entre estados
generaría brechas de desigualdad al competir por un presupuesto. Sí y no. Sí, por el sentido de que, por ejemplo, les digo, las entidades menos productivas, Oaxaca, Campeche, ven, ven cómo, cuántos recursos generan Jalisco, Nuevo León, y obviamente dicen, no, pues ya para qué le entro, ya para qué le entro, ya con lo que me caiga me doy por bien servido. Pero, o sea, por ese lado sí, que en el factor humano, los gobernadores de las entidades menos productivas dicen, pues es que ya para qué le entro, ¿sí? Se crea como que esta sensación de, pues, estoy compitiendo contra el que tiene toda la industria y está pegado a Estados Unidos, ya, ¿qué gano yo? ¿Cómo se puede hacer? Pero por otro lado, también esta ley de distribución de las leyes de distribución de los recursos están pensadas para abordar esta competencia de una forma equitativa. O sea, Campeche no compite contra Jalisco, no compite contra Jalisco dentro de los mismos términos, sino que a Campeche se le dice, ¿sabes qué? Tú genera tanto dinero dentro de tus propios límites financieros y te va a llegar más dinero, ¿sale? Sabiendo que ese dinero es acorde tanto a su economía como a sus necesidades. Entonces, por un lado, sí crea brecha, porque dice, no, pues ¿para qué compito si ahí están los más grandes? Pero por otro lado es, sí, pero no estás compitiendo en su liga, estás compitiendo dentro de la tuya y tienes que crecer tu economía dentro de los términos de tu propia economía. No tienes que estar al nivel de Nuevo León, no tienes que estar al nivel de Estado de México. Simplemente mejorar dentro de estos términos. Ahora sí que también, vamos a ponerlo de esta forma, los que tienen las economías más grandes tienen que crecer más para que les toque dinero. Los de las economías más pequeñas no tienen que crecer tanto para que les toque dinero. Digamos, la tienen más fácil. La tienen más fácil porque les digo, es equitativo. Se piensa de acuerdo a las condiciones de cada entidad federativa. Ahora, sí se han creado brechas, como les dije al principio, sí se han creado, sí se pueden crear, pero pues ya no es tanto por la estructura o los incentivos, sino pues simplemente porque los gobernadores dicen, no, pues, ¿para qué? Si de todas maneras va a caer dinero, pues con lo que caiga es bueno. También recordemos, abonando un poco la respuesta, que el territorio está dividido por regiones productivas. Cada región productiva tiene sus porqués, aunado a cuestiones de recursos naturales, tipos de economía, que incentivan o deben incentivar esta competitividad entre las entidades. Pero no es que compitan precisamente por el gasto público o por el presupuesto, sino que a través de lo que se recauda de impuestos, llega a federación en su mayoría, pero se redistribuye por las cuestiones de los ramos etiquetados y es lo que genera cada entidad también. Ahora, en cuanto a la competencia, más bien sería un tema de generar bienestar, un gasto público pensado en las capacidades de desarrollo. Pues prácticamente sí es mi comentario. Sí, exactamente tal cual, o sea, no es como tal que están compitiendo entre ellos, no, están compitiendo pensando en lo que generan adentro de ellos. Y como dicen, no es tanto qué tanto generas en comparación con el de al lado, sino qué tanto bienestar puedes crear o necesitas crear. Pero sí, correcto, creo que su doctor Richard le complementó lo que hacía falta. Sí, ¿alguna otra duda, comentario? ¿No? ¿No? Allá en Zoom. Todo bien. Ok, ok, ok. Entonces, con esto estaríamos terminando. Muchísimas gracias por esta charla, esta aportación a la asignatura. Vamos a darle un aplauso al maestro, al doctor Mario, por esta conferencia. Tenemos una constancia, pero todavía no la tenemos en físico, como es Va, va, va. necesario. Se complicó un poquito este tema, pero a la brevedad te la haremos llegar. Nuevamente, muchas Muchas gracias gracias. por su apoyo a la asignatura, al conocimiento de los chicos, y con esto estaríamos terminando. Muchas gracias, amigo. Gracias, jóvenes.
Cualquier cosa, mis datos de contacto los tiene el doctor Richard, cualquier cosa que necesiten, ya saben, ahí estoy a la orden. Gracias. Gracias. Muchísimas Sale, muy buena gracias. tarde a todos.